Hola, buenos días. Me da mucho gusto tener la oportunidad de estar aquí en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia para precisamente llevar a cabo esta videoconferencia sobre lectoescritura académica. Y quisiera agradecer también a las autoridades de la ENEO por haberme invitado a llevar a cabo esta actividad y también para realizar el curso de lectoescritura académica. Por supuesto, no quisiera iniciar sin antes desearles todo lo mejor en esta nueva etapa que están iniciando, que es precisamente la de los estudios universitarios, que ustedes bien saben es una etapa importantísima en su vida que les permitirá a ustedes ir configurando ese futuro al cual ustedes quieren llegar. Entonces, el mejor de los éxitos en este nuevo momento que ustedes van a iniciar. Y bien, pues mi nombre es Mercedes Sanuto, soy académica de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. Y como les decía en un inicio, voy a abordar con ustedes este tema de lectoescritura académica. Bien, entonces vamos a comenzar. Los contenidos que vamos a abordar en el día de hoy, en esta conferencia, corresponden a las características de los textos académicos, a también lo que son las estrategias de lectura con sus características principales, a los procesos de aplicación también de estas estrategias y por supuesto a las estrategias de escritura con sus características principales y sus procesos también de aplicación. Vamos a ir observando a su vez la relación que existe entre lo que es lectura y escritura académicas, porque ustedes seguramente pues ya de alguna manera lo han experimentado, que son dos actividades, dos procesos que se encuentran sumamente relacionados y que son complementarios. Muy bien, ¿cuáles son las características de los textos académicos? En principio, estos textos utilizan un lenguaje formal. Esto quiere decir que es un lenguaje propio de un determinado campo de conocimiento. Por ejemplo, en enfermería y obstetricia, pues se utiliza un lenguaje distinto al que se emplea en física o en psicología, incluso en filosofía. Es decir, cada campo de conocimiento tiene un determinado uso del lenguaje y eso se ve en los textos que se desarrollan. Lo que se llama el lenguaje técnico, ¿verdad? Seguramente ustedes lo conocen también en esos términos. Y claro, como decíamos, pertenecen a contenidos de áreas disciplinares específicas con sus propios temas, con sus propias también metodologías, sus objetos de estudio. Todo ello forma parte de estos campos de conocimiento y también conducen a que empleen un lenguaje diferente para hablar de todo ello. Por supuesto, también incluyen contenidos científicos y esos ustedes pues los van a estar abordando a lo largo de la carrera, son importantísimos también y incluyen también una estructura definida, es decir, una organización de los contenidos pues muy específica, una organización que permite lograr una secuencia lógica en los contenidos que se están abordando, ¿no? Y que no se incluyan pues ideas que no tienen nada que ver una con la otra, sino que se requiere una congruencia en el manejo de estas ideas. Y esto ustedes lo van a observar muy detalladamente. Se utilizan en comunidades discursivas académicas, como decíamos anteriormente, y un componente muy importante es la intertextualidad, que implica la utilización de otros textos en un determinado escrito. Y esto ustedes lo ven muy claramente en las citaciones. Es decir, un texto nunca está solo y especialmente los textos académicos se configuran a partir también de otros textos que son citados en ese escrito. Ustedes ya irán aprendiendo poco a poco a citar adecuadamente como se hace pues en la carrera de enfermería y obstetricia.
También incluye componentes que se llaman expositivos y argumentativos. Con expositivos nos referimos a componentes que muestran la información con claridad, exponen la información con claridad al lector. Y argumentativos implica que se aportan los fundamentos a esos contenidos. Es decir, no solo se muestra la información, sino que aparece fundamentada con todos los respaldos para que realmente sea una información válida, una información sólida. Y en ese sentido se presentan los argumentos que sostienen, ¿no?, que le dan fundamento a esa información. ¿Cuáles son los textos académicos que se leen y redactan en enfermería y obstetricia? Bueno, pues son los ensayos, son los registros clínicos, que corresponden a un texto de tipo profesional. Y estos textos pues incluyen planes de cuidado, diagnósticos de enfermería que no son diagnósticos médicos, evaluaciones medibles, intervenciones y soluciones que deben ser especificadas para cada paciente, y también narrativas acerca de cómo funcionó pues tal medicamento con tal persona, con tal paciente o determinado tratamiento. Y también se lleva a cabo investigación que implica una investigación documental, es decir, ir a las fuentes bibliográficas para lo que correspondería a fundamentar el texto que se está desarrollando, a documentarlo, a documentar esa investigación, a tener un marco teórico que la sustente, pero también implica ir a campo, es decir, ya ir a los ámbitos. Por ejemplo, en enfermería se acude muy frecuentemente a comunidades, a realizar investigación. Entonces, bueno, esto implicaría una investigación de campo, acudir a estos ámbitos o a estos contextos para desarrollar la investigación, ¿no? Y por supuesto también los artículos de revistas, ¿no? Artículos de investigación que ustedes van a leer en la carrera, ¿sí?, que van a conocer qué tipo de lenguaje utilizan, la organización de sus contenidos, la metodología. Todo eso es sumamente interesante y permite publicar lo que se hace en investigación precisamente en un área de conocimiento como enfermería y obstetricia. Entonces, leer artículos de investigación y aprender a redactar artículos de investigación es sumamente importante para hacer avanzar el conocimiento en una determinada disciplina como la que ustedes van a comenzar. Bien, entonces ahora vamos a observar lo que corresponde a estrategias de lectura. ¿Qué son las estrategias de lectura? Seguramente ustedes quizás ya han escuchado acerca de ellas, ¿no? Y en ocasiones se dice, bueno, que un mapa conceptual es una estrategia de lectura. Sin embargo, no es así. El mapa conceptual es una herramienta de una estrategia de lectura. Entonces vamos a ver de qué tratan estas estrategias. Dice, es un conjunto de acciones conscientes, deliberadas y flexibles que tienen la finalidad de lograr un objetivo de lectura, ¿no? Entonces, son acciones que llevan un determinado orden, que se desarrollan de una manera totalmente consciente, ¿no? Nada de hacerlo de manera automática, sino hacerlo con total conciencia y también de una manera reflexiva, ¿no?, para lograr un objetivo de lectura que ustedes se hayan propuesto. Este objetivo de lectura puede ser, por ejemplo, comprender un concepto importante que se encuentra en un texto específico que tienen que leer en una materia de esta carrera. Puede ser comprender a lo mejor una teoría también, u obtener los contenidos principales de un determinado texto. También puede ser que sea obtener información de ese escrito que van a leer para aplicarla en una investigación que tienen que desarrollar. Entonces,
pueden haber diferentes objetivos de lectura. Un objetivo de lectura que se enfoque en comprender un contenido es totalmente válido y es muy importante. En realidad, el objetivo que yo les mencionaba de buscar información para documentar una investigación que van a desarrollar o fundamentar una investigación, lleva implícito también la comprensión del contenido, ¿no? Porque si no, no lo podríamos utilizar. Entonces, vamos a continuar observando cuáles son aquellos componentes que forman parte de estas estrategias de lectura que finalmente se encuentran enfocadas, estas estrategias, a que ustedes puedan aprender a partir de lo que leen en sus estudios, ¿no? Y ahora, pues, en sus estudios universitarios. Muy bien. Fíjense, aquí tenemos un mapa conceptual sobre lo que son las estrategias de lectura. Entonces vamos a observar, por ejemplo, que aquí tenemos un componente importante que es la planificación, luego tenemos el desarrollo y después tenemos la evaluación o autoevaluación. Entonces, aquí en las estrategias de lectura están estos componentes muy importantes. Ahora, ¿qué pasa con estos componentes? Vamos a empezar por planificación. Yo les hablaba de los objetivos de lectura que son sumamente importantes, ¿no? Y que ya observamos anteriormente. Ustedes se pueden poner a pensar en este momento, bueno, ¿qué objetivos de lectura se plantearían para revisar determinado texto? Muy bien, entonces después, otro punto importante son los pasos a seguir. ¿De qué manera vamos a lograr estos objetivos? Y dentro de estos pasos, pues podemos determinar, por ejemplo, cuáles son esos temas que tenemos que aprender a partir del texto, qué tipo de texto tenemos que leer, o qué tipo de texto vamos a seleccionar, o con qué características. Todo eso forma parte de los pasos a seguir. También, por otro lado, en el momento digamos, tener el texto enfrente, nosotros lo que podemos hacer también, y eso lo podemos incluso planificar, es pensar qué conocimientos previos tenemos sobre ese tema. Es decir, ¿dónde hemos escuchado, dónde hemos leído, qué sabemos sobre esa temática? Uh-huh. Y esto va a ser muy importante que lo hagan a lo largo de la carrera porque ustedes observarán que lo que ven en sus materias no son temas en aislado, sino que están todos relacionados con los contenidos de otras materias. Por eso es muy importante que cuando lean el texto que forma parte de la bibliografía de una materia, de una asignatura, observen también y sean muy conscientes si han abordado o aprendido, leído o se ha comentado en clase algo relacionado con ese tema. Eso es muy importante porque enriquece el proceso de lectura. Uh-huh. ¿Qué recursos nosotros podemos utilizar para organizar la información? Y eso también lo van a ver en los materiales que con todo gusto compartí con ustedes. En el curso de lectura y escritura, de lectoescritura académica. Allí van a poder observar que existen diferentes recursos para organizar la información, que ahí sí son los mapas conceptuales, los esquemas, los diagramas también. Incluso hay un cuadro que van a observar que les va a servir para poder evaluar la información que ustedes han leído, es decir, que puedan observar qué fue lo que aprendieron a partir de esa lectura y eso les sirve mucho para presentar sus exámenes, prepararse para ellos. Entonces, estos organizadores gráficos de la información son muy importantes porque nos permiten organizar nuestras ideas, nos permite organizar nuestro pensamiento a partir de lo que nosotros estamos leyendo. Por eso es que son muy importantes y nosotros podemos elegir el organizador gráfico que se preste mejor para el tipo de texto que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, un texto muy teórico con muchos conceptos, ahí sí, entonces se podría utilizar un mapa conceptual si ustedes lo consideran necesario. Uh-huh. Pero un texto que tiene, por ejemplo, una estructura muy complicada que seguro ustedes han visto, ¿no? Por ejemplo, bueno, es el apartado 2.2.1 del apartado 2.
Entonces, aquí para que uno no se pierda con los contenidos que está abordando, puede utilizar, por ejemplo, un diagrama de llaves, donde se permite organizar grandes bloques de información para que nosotros podamos situar dónde se encuentra cada uno de los contenidos que estuvimos revisando y cuáles son aquellas ideas principales de cada uno de estos contenidos. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta el tiempo para realizar la lectura, ¿no? Que como ustedes saben, la organización del tiempo es muy importante y en la carrera todavía va a requerir que sea más precisa porque van a tener muchísimas actividades, entonces, y muchas lecturas. Por lo tanto, va a ser muy necesario que organicen bien sus tiempos y esto forma parte de planificar la lectura. Organizar esos tiempos necesarios para poder leer y aprender acerca de lo que ustedes están leyendo. Por otro lado, también tenemos el desarrollo de la lectura aquí, que se trataría de tomar conciencia de cómo estás leyendo, pero también que puedas guiar ese proceso de lectura que tú estás llevando a cabo. Es decir, de alguna manera ejercer un cierto control o una regulación, ¿no? Como bien dice aquí, guiar o regular, autorregulación también se puede utilizar en este caso para la lectura y la comprensión del texto. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros tomamos conciencia de lo que leemos, nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿cómo estamos llevando a cabo la comprensión del texto? ¿Mm? ¿Cómo podemos mejorar esa comprensión? ¿No? Para lograrlo, por ejemplo, se puede ubicar las ideas principales, relacionar lo que se lee o lo que lees con otros escritos, ¿verdad? Relacionar lo que lees con tu entorno también, que eso enriquece muchísimo lo que estás revisando en un texto, porque dices, es que yo vi esto en tal parte, ¿no? O como le pasó a tal persona. Entonces, enriquece muchísimo esa lectura. Por supuesto, formular preguntas sobre lo que estás leyendo, que tú mismo o tú misma te puedas hacer preguntas, por ejemplo, bueno, hasta aquí, ¿qué fue lo que entendí? O hasta aquí, ¿qué fue lo que quiso decir el autor? En este momento o hasta el momento, ¿cuáles son las ideas más importantes que se abordaron en este escrito? Entonces, o incluso qué fue lo que entendí también del texto, del completo que he leído. Esto es sumamente importante porque hace que nuestra atención esté allí puesta en nuestro proceso de lectura, pero también puesta en el texto que estamos revisando. Formular hipótesis, ¿no? Hipótesis muy sencillas y muy importantes, como por ejemplo, bueno, a continuación seguramente el autor va a presentar ejemplos, ¿sí? Esto es una hipótesis y cuando la planteamos, nuestra mente busca comprobarla, busca saber si realmente es posible su comprobación o no, si realmente, a ver, la autora o el autor va a presentar ejemplos sobre esto o no lo va a hacer. ¿Sí? Entonces se pueden ir planteando hipótesis acerca de lo que se va a presentar próximamente en el escrito, ¿no? Lo que sigue adelante en el texto. Intercambiar opiniones sobre lo que lees también es muy importante y te ayuda a, de alguna manera, reflexionar sobre lo que has leído, ¿no? O lo que estás leyendo, si es que no has terminado ese texto, bueno, te ayuda muchísimo a hacer esta reflexión y ampliar también tu perspectiva porque si, por ejemplo, dialogas con un compañero o con profesores, pues te puede favorecer, ¿no? En cuanto a ampliar tu punto de vista sobre esa temática. Muy bien, guiar o regular tu lectura, que también es un punto importante, implica revisar tu planificación, si realmente estás logrando el objetivo de lectura o tus objetivos de lectura, o qué está pasando, qué cambios podrías hacer en la planificación. A lo mejor pensaste, bueno, voy a hacer un esquema para organizar la información de este texto y resulta que te das cuenta de que quizás no sería lo más conveniente y sería más conveniente hacer un resumen, por ejemplo, tomar tus propias notas,
etcétera. Entonces hay que revisar también si la planificación nos está llevando a lograr esos objetivos de lectura, ¿no? Que sería esta parte. Y si es necesario, pues modificar la planificación, ¿no? Como comentábamos previamente. Por otro lado, también está la evaluación. Ahora quiero decirles que aunque estén estos 3 puntos seccionados, ustedes pueden observar que se encuentran muy relacionados en el momento de leer y de alguna manera también la evaluación se está llevando a cabo durante todo el proceso de lectura, es decir, estamos observando si estamos comprendiendo el contenido, si estamos logrando nuestros objetivos de lectura y por lo tanto si no lo estamos logrando, ¿qué podemos hacer? Así que esto también forma parte de una evaluación. Por lo tanto, la evaluación se lleva a cabo durante el proceso de lectura y al final del mismo. Entonces, cuando se lleva a cabo al final del mismo, tú puedes preguntarte, bueno, si has logrado estos objetivos de lectura, si no lo has logrado, bueno, ¿qué es lo que tendrías que hacer? ¿Verdad? ¿Qué aprendiste también del texto y de tu proceso de lectura, de tu forma de leer el texto, que no es lo mismo? ¿Mm? Porque si tú, bueno, aprendes del texto es muy importante y esta es la principal finalidad de la lectura en el ámbito escolar, pero también se trataría de que aprendas de ti mismo, a ti misma como lector o lectora. ¿De acuerdo? Es decir, que puedas observar qué te funcionó, qué no te funcionó, por qué, qué tanto entendiste del texto, a qué se debió, cómo puedes mejorar tu proceso de lectura para una próxima ocasión, qué puedes aplicar de lo que aprendiste en cuanto a cómo leíste el texto para situaciones similares. Entonces, toda esa reflexión a ti te va a ayudar para desarrollarte como lector y esto es muy importante. ¿Mm? Muy bien, entonces vamos a continuar con un ejemplo de estas estrategias. Muy bien, fíjense, tenemos este ejemplo de una estudiante de bachillerato, ¿no? Luisa es estudiante de bachillerato y su profesor de biología les ha pedido investigar sobre las características del método científico, el cual también les preguntará en el examen. Los alumnos cuentan con una semana para realizar la investigación. Luisa decide desarrollar su estrategia de lectura, la cual te presentamos a continuación. Muy bien. Aquí, bueno, ustedes pueden observar que hay unas letras pues pequeñitas, ¿no? Espero que sí se alcancen a ver en el video. Igualmente yo les voy a ir comentando lo más importante de estos contenidos. Primeramente tenemos una tarea de lectura que es importante que el estudiante identifique y que la comprenda, que no tenga dudas sobre lo que tiene que leer y lo que tiene que hacer a partir de esa lectura, acorde con lo que pues haya solicitado el profesor o profesora de determinada materia. Y también analizar esa situación de lectura, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ella, pues implica consultar varias fuentes de información y tomar apuntes que le sirvan para, uno, comprender, dos, entregar la investigación al profesor y prepararse para el examen. ¿Qué objetivos de lectura se plantea Luisa? Bueno, tiene un objetivo general que es investigar sobre el método científico y sus objetivos específicos, saber en qué época es creado el método científico, cuáles eran sus características principales y en qué ciencias fue utilizado inicialmente. También busca conocer cuáles son las características actuales del método científico y saber cuál es la importancia también de ese método. Y bueno, pues ella en su planificación, fíjense, esto es muy importante para que ustedes también puedan desarrollar una planificación, no igual que esta, porque seguramente pues, sus objetivos de lectura también pueden ser distintos, pero sí una planificación adecuada a estos objetivos de lectura. Ella observa tiempo para realizar la investigación 7 días, día 1 y 2 se plantea buscar información, ¿no? Buscar bibliografía y seleccionar esta bibliografía sobre el método científico, su historia y sus características principales.
Día 3, a seleccionar la información de mayor utilidad para alcanzar sus objetivos de lectura. B, realizar una lectura minuciosa para detectar las ideas principales en la información seleccionada y anotar dichas ideas. Día 4, elaborar un cuadro sinóptico de las características principales del método científico en sus inicios y del actual, para poder compararlos, ¿de acuerdo? Que ustedes ya van a ver en la lectura que les comparto que un cuadro sinóptico sirve para comparar contenidos que comparten cierta similitud. Día 5, realizar un resumen sobre la utilidad del método científico para el desarrollo de investigación. B, modificar la planificación si es que es necesario. Día 6, revisar lo realizado anteriormente. Y B, redactar la información en limpio para ser entregada. Muy bien, esta planificación que yo les he puesto como ejemplo es muy detallada, pero si ustedes, por ejemplo, desarrollan una planificación, aunque sea más sencilla, donde se observen los pasos de manera organizada que van a seguir para abordar una lectura y para lograr un objetivo de lectura, eso es adecuado, es correcto, ¿sí? Porque entonces ya les da un orden, una estructura, una guía para llevar a cabo esta lectura. ¿Qué es lo que apunta en desarrollo y autorregulación de la lectura? Bueno, esto es algo que ella puede apuntar en el momento de estar llevando a cabo la lectura o inmediatamente después. Esto es algo que ustedes pueden tomar conciencia también. Inmediatamente después de la lectura o en el momento en que están leyendo. Y si lo pueden anotar es mejor. No siempre, sino ahora para que ustedes puedan aprender a utilizar estas estrategias de lectura, ¿de acuerdo? Entonces, después ya no va a ser necesario una vez que las aprendan, ¿sí? A aplicar. No va a ser necesario desarrollar esta escritura. Muy bien, entonces durante el día 3 me di cuenta de que necesitaba hacer un mapa conceptual del método científico en sus inicios y otro del actual para después poder compararlos en un cuadro sinóptico. Dado ello, modifiqué mi planificación y me fue de mucha utilidad. Con esta actividad me quedó más clara la evolución que ha tenido dicho método. Esto me permitió aprender con más detalle sobre el tema. Muy bien. Ahora, ¿cómo se autoevalúa, ¿no, Luisa? Dice, al plantearme los objetivos de lectura me di cuenta de que esto me ayudó a prestar más atención en la información del texto y en buscar la manera de seleccionar la información que me permitirá lograr estos objetivos. También aprendí a combinar diferentes organizadores gráficos de información y ello me servirá para futuras actividades de lectura. Por otra parte, me gustó realizar una planificación flexible que se pueda modificar dependiendo de lo que necesite en el momento de lectura. Esto también es muy importante. Las planificaciones son flexibles, tienen que ser así, porque aunque nos quede perfectamente desarrollada, si es necesario que la cambiemos, tenemos que modificarla para lograr esos objetivos de lectura. Muy bien. Bueno, igualmente, si tienen dudas, si tienen inquietudes, pueden ir haciendo los ejercicios que les he compartido en este curso, ¿no? Para poder clarificar mejor las características de las estrategias de lectura y también revisar el texto que les he compartido. Muy bien, vamos a hablar de escritura estratégica. La escritura estratégica implica una serie de procesos que nos ayudan a nosotros a desarrollar textos de calidad. Y se constituye a partir de diferentes etapas, diferentes momentos, diferentes acciones que se desarrollan al igual que las estrategias de lectura de una manera consciente, de una manera planificada, de una manera también flexible, acorde con las características, pues, de las situaciones que en ese momento se nos están presentando. Muy bien, entonces vamos a observar cuáles son esos componentes de la escritura estratégica. Por una parte, tenemos un elemento que se llama representación de la tarea de escritura o comprensión.
digamos, para fines de aportar una mayor claridad a este concepto, lo podemos entender como comprensión de la tarea de escritura, es decir, qué es lo que tenemos que hacer, qué se nos pide que llevemos a cabo. Seguramente les ha ocurrido que en algún momento les han pedido desarrollar un ensayo, pero no queda claro cómo se tendría que hacer, o una síntesis, ¿no? O una reseña de a lo mejor una película que sirva para una asignatura. Bueno, entonces siempre es muy importante clarificar qué tipo de tarea de lectura, perdón, de escritura se tiene que llevar a cabo. Y si es un ensayo o es pues una reseña, entonces que ustedes tengan mucha claridad sobre sus características. ¿Qué características tiene este texto para que lo puedan desarrollar de una manera adecuada? ¿No? Entonces, muy bien, esta parte de comprensión de la tarea de escritura implica clarificar, una clarificación de las condiciones también de la actividad de escritura. Es decir, en qué tiempo tenemos que llevarla a cabo, si vamos a escribir en equipo o de manera individual, todos esos elementos hay que visualizarlos. Sí, es muy importante. Mientras más clara sea esta visualización, nosotros nos vamos a poder preparar mejor para la tarea de escribir, ¿no? A diferencia de no tener ninguna idea sobre estas condiciones de escritura que están aquí implicadas, ¿no? En esta tarea de desarrollar un texto determinado. Y por otro lado, las características del producto de escritura, que es lo que les decía hace un momento acerca de qué tipo de texto tengo que desarrollar, qué estructura debe de presentar, qué lenguaje también, ¿no? ¿Qué tipo de fuentes bibliográficas podría o necesitaría emplear para fundamentar este escrito? Por otro lado, también, al igual que las estrategias de lectura, se tiene una planificación para poder escribir. Esto nos da mucha organización, ¿de acuerdo? Nos permite optimizar también nuestros tiempos porque sabemos qué pasos tenemos que seguir, ¿verdad? Para lograr eso que queremos alcanzar en el texto, que se llaman objetivos de escritura. Entonces, va a ser muy importante también que en el momento en que ustedes tengan que desarrollar un texto, clarifiquen muy bien cuáles son sus objetivos de escritura, que pueden ser, sí, desarrollar, por ejemplo, un ensayo o desarrollar, escribir, redactar una investigación o redactar una síntesis de diferentes contenidos. Muy bien, estos pueden ser objetivos de escritura, pero además sí es importante que ustedes se planteen objetivos propios, como por ejemplo, bueno, deseo que estas ideas queden perfectamente claras. Quiero que el lector, que muchas veces es nuestro profesor o profesora, ¿verdad? Observe que yo realmente estoy manejando esta temática, ¿de acuerdo? Entonces, que tengo estos conocimientos. Quiero demostrarle al lector, por ejemplo, que manejo estos conocimientos específicos. Entonces, aquí tenemos ciertos objetivos de escritura importantes, ¿no? Siempre que desarrollen un texto, plantéense un objetivo u objetivos de escritura, porque sobre la marcha van o pueden formularse o es necesario que se formulen nuevos objetivos, también vinculados con un objetivo general, que puede ser, por ejemplo, como les decía, desarrollar un ensayo o desarrollar una investigación. Ahora, en la planificación también es importante tomar en cuenta las características del lector. Como les decía, sus lectores principales pues son los profesores. Entonces, que ustedes observen también a qué aspectos ellos han dado énfasis sobre el tema que ustedes van a escribir, sobre el tema que les han pedido que escriban, qué aspectos les parecen más importantes, qué autores consideran también relevantes para que ustedes los tomen en cuenta y aprendan de ellos y conozcan sus enfoques y sus aportes, etcétera. Y algo muy importante, ¿cómo los van a evaluar? Entonces, tengan presente cómo va a evaluar el profesor o profesora el texto que ustedes han escrito. Esto forma parte de tomar en cuenta a nuestro lector. Uh-huh.
Y que este lector después, cuando ustedes ya sean académicos, ¿no? A lo mejor ustedes se quieren dedicar también a la academia o a la investigación, pues sus lectores ya van a ser eh, personas que conocen sobre este tema, ¿no? A lo mejor académicos también, investigadores, ¿sí? Y tienen que pensar en las características que presentan estos lectores, qué expectativas van a tener sobre el texto y también, por supuesto, cómo los van a evaluar. ¿Mm? Recordemos que en los escritos que nosotros desarrollamos también estamos mostrando nuestra imagen, estamos transmitiendo una imagen. Eso también ténganlo muy presente. Ujú. Y hay que cuidar esa imagen. Muy bien. Vamos a tomar en cuenta también qué ideas queremos desarrollar o generar, qué ideas vamos a abordar. Vamos a valorar también esas ideas, qué tan pertinentes son. Ujú. Y por supuesto, vamos a pensar en qué organización va a tener el texto. Por lo tanto, antes de escribir, es muy importante que ustedes desarrollen la estructura del escrito, es decir, el orden, en una especie de índice que ustedes van a seguir para desarrollar el texto. Entonces pueden decir, a ver, el primer punto, sí, voy a abordar tal cosa. Segundo punto, tal cosa. Tercer punto, tal. Tras, ¿no? Tan, 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 tan. Y de esa manera le están dando una organización al texto. Esto favorece que ustedes no tengan el problema de enfrentarse después a una situación donde ya no sepan cómo continuar. ¿Por qué? Porque ya tienen un plan trazado de cuáles son los temas que van a ir abordando poco a poco. Entonces, esta situación de, ¿y ahora qué sigue? Pues no va a estar porque ustedes ya van a tener una secuencia organizada de los contenidos que tienen que presentar en su texto. Muy bien, después de planificar es importante lo que se llama textualizar o ya propiamente redactar el escrito, ¿no? Ya tenemos mucha idea de lo que vamos a redactar, tenemos pues claros nuestros objetivos, tenemos claros a quién se dirige, claro, a quién se dirige el texto, nuestros lectores principales, que como decíamos son los profesores normalmente. Uh-huh. Y entonces vamos a llevar a cabo esta textualización. ¿Qué hacemos? Bueno, aplicamos lo planificado, ¿no? Empezamos a escribir estos puntos que nosotros ya organizamos, definimos previamente. Uh-huh. Aplicamos la planificación de una manera flexible, también parecido a las estrategias de lectura. Si necesitamos realizar algún cambio, lo podemos hacer, es importante que lo hagamos en la planificación. Y también vamos a tener mucha conciencia del proceso de escritura. Vamos a ir observando el tipo de ideas que estamos desarrollando, si estamos llevando una secuencia o no, qué es lo que podemos mejorar, si estamos utilizando el lenguaje adecuado, qué puntos nos están costando más trabajo y por qué, porque puede ser que a lo mejor no tengamos muy claro ese tema, entonces tengamos que regresar a leer y aquí observamos la relación que existe también entre lectura y escritura tan importante. Entonces podemos regresar a leer si hay algo que no nos ha quedado claro, incluso podemos tomar nuestras notas aparte y posteriormente continuar con la escritura de ese texto que estamos desarrollando, ya con las ideas más claras, y así sucesivamente, es decir, que ganemos mucha conciencia sobre nuestro proceso de escribir. Por otro lado, también va a ser muy importante, y esto es algo que quiero recalcarles muchísimo, porque en ocasiones se entiende como una cuestión, digamos, opcional, y no es opcional, lo que implica revisión y corrección también forma parte del proceso de escritura y esto hay que tomarlo muy en cuenta. En los escritores expertos, tanto la planificación como la revisión son procesos que los caracterizan, es decir, un escritor experto lleva a cabo una planificación y una revisión y corrección
de maneras muy detalladas, muy conscientes, les dan mucha importancia. Y los escritores inexpertos se van directamente a textualizar y ya no revisan. Entonces, hay que aprender a revisar los escritos antes de entregarlos. Recuerden esto muy bien. Cuando un profesor les pida un texto, desarrollenlo, apliquen las estrategias de escritura y dentro de las estrategias de escritura, revísenlo antes de entregarlo. Muy bien, pero ¿cómo es esta revisión? Bueno, es en función del objetivo. Ustedes tienen que leer todo el texto y observar si realmente sus objetivos de escritura se lograron. Por ejemplo, que puedan observar si realmente están demostrando con claridad los conocimientos que tienen sobre el tema. O si realmente están logrando un ensayo de calidad, por ejemplo, en el caso de haber llevado a cabo un ensayo, y así sucesivamente, dependiendo de los objetivos que ustedes se hayan planteado. Esta revisión lo que busca hacer es un diagnóstico de estos objetivos, bueno, sí, de estos objetivos en cuanto a saber si realmente se han logrado o no. Y en este diagnóstico, observar desde lo general a lo particular del texto, es decir, desde los grandes contenidos que pueden ser, por ejemplo, la organización de los diferentes temas que estuvimos tocando. Si es un ensayo, a lo mejor observar cómo se organizaron, pues todo lo que implica esta parte introductoria, el desarrollo, la conclusión del ensayo, que son grandes bloques de información. Entonces, observar cómo están planteados estos contenidos, si llevan un orden, si por ejemplo la idea a defender del ensayo o la tesis pues se encuentra desde la parte introductoria y si no se encuentra pues tiene que estar ahí, eso es muy importante. Entonces estamos revisando los grandes contenidos del ensayo, pero después podemos ir a un nivel intermedio que implica las ideas principales. Y las ideas principales de nuestro escrito son claras, se encuentran bien organizadas, tienen una secuencia coherente, ¿no? Y por otro lado también en un nivel ya más específico, revisar cómo están organizadas las frases, cómo es su estructura sintáctica, si hay que cambiar algo, si hay que modificar puntos, comas, eh, hasta acentos, ¿no? Toda esta parte también que implica lo ortográfico, lo pueden revisar en ese momento, pero se trataría de que vayan siguiendo un orden, ¿de acuerdo? Un orden en la revisión y la corrección. Porque si nosotros vemos contenidos que son ya a nivel macro, contenidos muy grandes y de eso nos vamos a los detalles pequeños de la coma y el punto y después vamos a las ideas principales y estamos brincando de un lado a otro, esto es muy desgastante y dificulta la revisión por eso mismo, ¿de acuerdo? Además que es confuso estar saltando de un nivel de generalidad a pues otro más específico y luego regresar a este nivel más general. Entonces es confuso también hacerlo de esta manera y mejor es llevar a cabo un orden en esa revisión. Y por lo tanto, para ello podemos utilizar técnicas. Si nosotros estamos revisando pues estos contenidos más generales y vemos que hay una coma está mal puesta, pues entonces la señalamos y después cuando regresemos a esos contenidos más específicos, corregimos, ¿de acuerdo? Pero no revisar y corregir en estos diferentes niveles, ¿no? De generalidad o de especificidad. Muy bien. Bueno, y aquí observamos pues diferentes elementos que forman parte también de estas estrategias de escritura. Aquí ya se aparecen en nuestra presentación de manera más detallada, sin embargo, bueno, los hemos ido comentando previamente.
¿no? Estos contenidos ya los hemos observado, ¿no? Aquí están estos elementos que hemos abordado anteriormente, ¿no? Estos son los puntos principales a manera de recuento. Y yo quisiera también, en lo referente a la textualización o la producción escrita o el desarrollo de la escritura, hacerles algunas recomendaciones de redacción. Bien, entonces dentro de estas recomendaciones tenemos, en principio, y ya lo hemos observado, contar con una estructura de contenidos que sea clara, ¿de acuerdo? Escribir de manera constante y evitar redactar el texto que nos han pedido, ¿no? Desarrollar, pues en un último momento, porque de esta manera, pues los textos no resultan escritos que tengan una alta calidad. Uh-huh. En textos académicos, evitar la primera persona, el singular, yo, ¿verdad? Puede utilizarse en ocasiones la primera persona del plural, nosotros, o también en un estilo impersonal, ¿no? Como aparece aquí. Es decir, por ejemplo, mencionar el estudio se realizó, se aplicó el cuestionario, se observó, que este es el estilo más común en los textos académicos. Escribir frases cortas y sencillas, esto quiere decir que tomemos en cuenta la utilización del punto y seguido y evitar desarrollar frases con la extensión de un párrafo, ¿no? Entonces, frases sencillas, les ponemos su punto y seguido y continuamos con la siguiente frase. Enlazar las frases con la utilización correcta de conectores. Estos conectores son muy interesantes y nos ayudan precisamente a enlazar una frase con otra, ¿no? Tenemos diferentes conectores, por ejemplo, tenemos conectores aditivos que corresponderían a palabras como además, asimismo, así también, por su parte, o conectores que son más bien para establecer un contraste entre una idea y otra. Entonces, aquí se encuentra el conector de sin embargo, pero, o conectores, por ejemplo, causales, ¿no? Que implican la palabra por qué, dado esto, ¿sí? En consecuencia. Entonces, yo les recomiendo mucho que revisen estos conectores, ¿no? Porque les van a ser de muchísima utilidad en el momento de redactar. Los párrafos deben incluir su idea principal al inicio de este, es decir, cada párrafo debería de incluir la idea principal del párrafo al principio, es decir, la idea más general, y después, conforme se va avanzando en el texto del párrafo, vamos abordando ideas que son más precisas, que son más precisas, no, que son más específicas, que son más particulares, hasta que igual, a lo mejor si queremos incluir un ejemplo, pues se puede poner también. Entonces, abordar el párrafo desde lo general hacia lo particular. Los párrafos se recomienda que no tengan una extensión mayor a 15 renglones. Igualmente, si tiene un párrafo de 17, bueno, está bien, pero no más. ¿Sí? Esto incluso se comenta también en las revistas, ¿sí? Para publicar artículos. Evitar la utilización frecuente de verbos en gerundio, ¿no? Como por ejemplo, bueno, las terminaciones ando o yendo, ¿sí? Entonces, estuvo investigando, pues no, habría que decir se investigó, ¿no? Se estuvo aplicando el cuestionario, no, se aplicó el cuestionario, ¿de acuerdo? Evitar la utilización, por otro lado, frecuente de voz pasiva, como ha estado, ha aportado, fue utilizado. Es decir, se puede emplear, pero ya cuando se utiliza con demasiada frecuencia, es muy, de alguna manera, agotador para el lector, ¿no? Muy bien.
Revisión y corrección, bueno, pues como les decía anteriormente, se realiza en función del objetivo de escritura, va a abarcar todo el texto y es una revisión por niveles, ¿no? Donde se va de lo general a lo particular. Aquí, bueno, aparecen estos términos como superestructura, macroestructura y microestructura, pero corresponden a lo que yo les decía anteriormente en términos muy generales y sencillos, ¿no? La superestructura es la estructura general del texto, la organización general del texto, que por ejemplo en un ensayo puede ser introducción, desarrollo y conclusión. La macroestructura correspondería a las ideas principales del escrito y microestructura, esa parte ya más específica que implica a la configuración de las oraciones en nuestro texto. Pues muy bien, entonces con esta última diapositiva hemos llegado al final de esta videoconferencia. Como les decía, tiene materiales que ustedes pueden consultar en el curso de lectoescritura académica y pues también hacer los ejercicios que les van a ser de muchísima utilidad. Bueno, pues ha sido un gusto realizar esta presentación para ustedes. Espero que les sea útil y que apliquen estos contenidos que acabamos de abordar en esta presentación. Hasta pronto.